Este chico débil y delgado acaba de ser sometido a un experimento. Vemos cómo le inyectan sueros y lo amarran a una cámara para someterlo a un procedimiento extraño. Vemos cómo grita de dolor, pero aún así pide que el experimento continúe. Y cuando abren la cámara, vemos que ha tenido resultados. Ahora es más grande, más fuerte y más ágil. Ese procedimiento es uno de los elementos más importantes de la historia del Capitán América. Pero en la historia también tenemos su contraparte. Un hombre que fue tratado con el mismo suero, pero el resultado fue completamente diferente. Se creó un monstruo. El doctor responsable de esto explica que el suero también hace más grande lo que hay en tu interior. Lo que dio como resultado un hombre corrompido que quiere acabar con todos. Este suero y procedimiento puede ser entendido como una metáfora del poder, lo que plantea un dilema bastante interesante y que me recordó a una frase que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto lo hemos visto con los grandes dictadores de la historia, gente con cargos importantes en la iglesia o los innumerables actos de corrupción con los políticos. Pero puede que, como el suero, no es que el poder corrompa, sino que solo magnifica lo que ya teníamos en nuestro interior. Y en este video responderemos esta pregunta. Pero para responder necesitamos regresar un poco en el tiempo. Exactamente a 1942 y a una remota iglesia en Noruega, donde fuerzas de Hydra irrumpen porque están buscando un antiguo objeto llamado el Tesseracto, una fuente de poder mitológico. Hydra es la división científica del régimen alemán de Adolf y el nombre del hombre que la lidera es Johann Schmidt, pero digamos que tiene ambiciones más grandes que servirle al régimen. Por esto elimina sin remordimiento a un hombre anciano que resguardaba el Tesseracto y después se va. Un año después, en 1943 en Nueva York, un joven llamado Steve Rogers intenta por enésima vez alistarse en el ejército. Su padre murió en combate y su madre por una infección. Además, es asmático. Tiene una larga lista de enfermedades y es demasiado delgado como para enlistarse para poder ir a pelear en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de mentir y cambiar su lugar de residencia constantemente para tener más oportunidades, es rechazado nuevamente. Pues el doctor sabe que si lo manda al frente, no duraría mucho. Más tarde vemos a Steve en un cine intentando ver una película. Antes de que comience, se proyecta un video de propaganda sobre la guerra con imágenes patrióticas, pero un joven empieza a quejarse y a burlarse del contenido en voz alta. Steve, que se toma el conflicto muy en serio, le pide respeto por los soldados que están luchando. Pero el chico es mucho más grande que él y lo saca a golpes del cine. Steve intenta defenderse, pero no tiene fuerza. Termina en un callejón recibiendo una golpiza sin poder siquiera levantar los brazos, pero aún así se niega a rendirse. Es entonces cuando aparece Bucky Barnes, su mejor amigo. Este aparta al agresor con facilidad, le mete un puñetazo y ayuda a Steve a ponerse de pie, diciéndole que nunca sabe cuándo rendirse. Bucky es todo lo contrario a Steve en lo físico. Es alto, fuerte, carismático y está en el ejército. Pero más allá de eso, cuida a Steve con lealtad y cariño. En ese momento, Bucky le comenta un par de cosas. La primera es que al día siguiente será enviado al frente a combatir. Y la segunda es que le hace una invitación a una feria tecnológica que se celebrará esa misma noche en la ciudad. Una última salida entre amigos antes de separarse por la guerra. En la feria, Bucky le organiza una especie de cita doble a Steve, quien, por cierto, tampoco tiene mucha suerte con las mujeres. En la feria ven una presentación de Howard Stark, un joven inventor brillante, carismático y un tanto arrogante, y una de las mentes más brillantes de su generación. Pero parece que a Steve no le interesa mucho, pues se escabulle para intentar alistarse nuevamente. No obstante, Bucky lo confronta y comienza a discutir. Steve le dice que hay hombres arriesgando su vida, que él no tiene derecho a hacer menos que eso, y deja claro que eso no lo hace por sí mismo. Pero Bucky sabe que, en el fondo, también lo hace para probar que vale. Después de esto, ríen un poco para aliviar las tensiones y Bucky se marcha con las dos chicas. Situación que a Steve no le molesta en lo absoluto, porque no tenía interés alguno en estar con ellas. De hecho, se le vio incómodo e inseguro en toda esta interacción. Y muy posiblemente esta inseguridad haya sido una constante durante toda su vida. Y justo aquí quiero comenzar a analizar el desarrollo del personaje Steve Rogers, comenzando por su situación actual y específicamente por la manera en la que se percibe a sí mismo. Muchas veces pensamos que la autoestima es algo que a uno le nace desde dentro, pero realmente no parece que funcione así. De hecho, como lo he dicho en otros análisis, el nombre autoestima me parece un poco engañoso, porque la realidad es que nuestra autoestima no nace solo de nosotros mismos, sino que surge en la comparativa de lo que nuestro entorno dicta como digno de valor y lo que nosotros sentimos que tenemos. Y si lo que el mundo admira está lejos de lo que somos, entonces comenzamos a sentir que no somos suficientes. Ya hablé un poco más de este tema en el relato y reflexiones de la película La Sustancia, pero ese análisis iba un poco más enfocado hacia las mujeres. Y en esta ocasión me gustaría enfocarme un poco más en la figura del hombre. Como ya vimos, a Steve le tocó ser un adulto joven en medio de la Segunda Guerra Mundial,
contextual. Y ese factor contextual es fundamental porque, como todo contexto, moldea la forma de pensar de los individuos. En ese contexto, el valor de un hombre adulto o joven, especialmente en los países en guerra, estaba completamente moldeado por su utilidad en el conflicto. Sí, desde lo político, pero también desde lo simbólico. Ser fuerte, masculino, dominante y aguerrido era lo que se esperaba de un verdadero hombre. Y ahora a este ideal le tienes que sumar la propaganda que el ejército y el gobierno hacía para incitar a los jóvenes a alistarse en las filas. Y esto no fue cualquier propaganda, fue una de las campañas más agresivas de la historia. Cumplía con informar a las personas, pero también buscaba moldear emocionalmente a toda la sociedad. Y uno de esos objetivos fue convencer a los hombres de que alistarse al ejército era una obligación moral, patriótica y tu deber como hombre. Había carteles en todos lados. Uno de los más icónicos mostraba al tío Sam señalando directamente al espectador con el mensaje I want you for the US Army. Te quiero a ti para el ejército estadounidense. No te estaba pidiendo que te enlistaras, te lo estaba exigiendo. Otro cartel clásico que representa esto era el de las mujeres marineras con la frase ojalá fuera hombre para poder enlistarme, lo que explícitamente sugería que si tú no lo hacías, ni siquiera eras digno de llamarte hombre. Además, se glorificaba la imagen del soldado como héroe. En revistas, noticieros y películas, los hombres en uniforme eran retratados como valientes, admirados y deseables. Ser parte del ejército, más allá de servir a tu país, era convertirte en alguien importante, fuerte y en alguien que merecía respeto. Y al mismo tiempo, los que no se alistaban eran caricaturizados como cobardes, inútiles o socialmente invisibles. Sabiendo todo esto, podemos ahora entender por qué en esos tiempos de guerra los hombres valiosos eran los que portaban uniforme, músculos y armas. Y justamente a nuestro buen Steve le tocó nacer con todas esas cualidades, pero a la inversa. Delgado, asmático, torpe y de baja estatura. Los demás lo rechazaban, pero lo más duro es que él mismo se rechazaba. Porque había internalizado esa narrativa. Sentía que no valía porque sus cualidades no eran valoradas en el contexto en el que vivía. Y eso es uno de los efectos más nocivos, a mi parecer, de los ideales y mandatos sociales. Que los demás te juzgan, pero tú mismo te terminas juzgando con esa misma vara. Por eso Steve insiste una y otra vez en enlistarse. Claro que una parte de él lo podría estar haciendo por convicción moral, por un deseo genuino de proteger a otros y no quedarse de brazos cruzados mientras hay personas arriesgando su vida. Pero también parece que lo está haciendo por la necesidad de probarse a sí mismo y a los demás que vale, de demostrar que no es menos hombre por no ser como los demás esperan que sea. Las mujeres, claro que también sufren de este tipo de cosas, ya lo hablé en su momento, pero creo que este condicionamiento de su valor tiende a depender más de su apariencia, lo cual obviamente es terrible. Pero en los hombres esta vara del valor suele estar ligada a aspectos más intangibles, pero no dejan de ser igual de crueles, como el estatus, el poder, la utilidad y la capacidad de ser alguien importante o alguien fuerte. Entonces no es que Steve no sea valioso, es que vive en un contexto que no aprecia esas cualidades. Total que Steve y su mejor amigo terminan de discutir, se abrazan y se despiden. Pero toda esta interacción es observada por el Dr. Abraham, un científico de origen alemán que trabaja en un programa espacial del gobierno. Por esta razón, cuando Steve vuelve a intentar enlistarse, le hace unas cuantas preguntas. Entre ellas, ¿por qué quiere ir a la guerra? Pero la respuesta de Steve es bastante peculiar. No habla de eliminar alemanes, habla de enfrentarse a los abusos y a los matones, vengan de donde vengan. Eso convence a Abraham, quien aprueba la entrada de Steve al ejército y le da la oportunidad que tanto había buscado. Mientras tanto, en la base secreta de Hydra, Schmidt y el Dr. Arnim canalizan el poder del Tesseracto para crear un arma. El experimento funciona de manera relativamente correcta, pero aún faltan algunos ajustes para que esta fuente de energía funcione por completo. Una fuente tan grande que podría cambiar el curso de la guerra y del mundo. Ahora vemos que Steve es llevado hasta un campo de entrenamiento, pero se ha convertido en la burla del grupo, pues es el más débil, el último en completar los ejercicios y el más torpe físicamente, pero demuestra ser un poco más analítico que el resto. El motivo de ser del pelotón en el que Steve está es encontrar y seleccionar al hombre más apto para meterlo a un nuevo programa de supersoldados que el ejército está creando. Aquí también conocemos a Peggy, una mujer militar que forma parte de este proyecto y quien será muy importante. En el momento que llega, vemos que uno de los nuevos reclutas la subestima, pero ella le responde con un golpe directo en la mandíbula, lo que deja claro que Peggy rompe los estereotipos de la época. El lugar en donde está es un entorno completamente dominado por hombres y prejuicios, pero ella se gana e impone el respeto que merece. Los dos principales a cargo de este programa son el coronel Phillips y el doctor que reclutó a Roger, Abraham. El doctor le dice al coronel en secreto que muy probablemente Steve será elegido para el programa del supersoldado, pero a Phillips no le parece que un delgado asmático sea el elegido. En cambio, propone a otro hombre más grande, rápido y fuerte. Acto seguido, Phillips lanza una granada de entrenamiento para poner a prueba a los reclutas. Todos corren excepto Steve, quien sin saber que la granada era falsa, pone su cuerpo sobre ella para proteger a los demás. Esa acción termina de convencer a Abraham de que Steve es el indicado. La noche antes del procedimiento, Abraham conversa con Steve. Le confiesa que alguna vez
trabajó bajo el régimen alemán, que estaba presionado por Adolf y por Schmidt, el ambicioso oficial que deseaba volverse más que un hombre. En esa búsqueda, Schmidt fue el primer sujeto del suero del supersoldado. Y aunque el experimento funcionó a nivel físico, porque su cuerpo se volvió más fuerte, más veloz y más resistente, su alma se corrompió. Porque el suero, además de potenciar los músculos, también magnifica lo que hay dentro del corazón. En un buen hombre, esa fuerza interior puede convertirse en una virtud, pero un hombre cruel o ambicioso puede volverlo un monstruo. Por eso, Abraham ha elegido a Steve, porque a pesar de que es débil físicamente, ha demostrado ser el más valiente e íntegro. Porque incluso sin poder, arriesga su vida para defender lo que es justo. Y esa clase de bondad, cuando se amplifica, puede hacer cosas extraordinarias. Antes de despedirse, Abraham le pide solo una cosa: que pase lo que pase, nunca deje de ser quien es. No busca crear un soldado perfecto, quiere crear un buen hombre. Y en Steve ha encontrado a ambos. Esta explicación que el doctor le acaba de dar a Steve me parece que es una de las conversaciones más importantes de la película. El suero no solo fortalece el cuerpo, también amplifica todo lo que hay en el interior. Y a mí me gustaría interpretar al suero que fortalece lo que hay dentro como un símbolo de cualquier representación de poder. El poder que a veces te da tener dinero, el poder de una posición de autoridad, el poder físico o el poder militar, el poder de tener influencia social o política o incluso el poder emocional que se puede ejercer sobre otros. Y yo sé que el doctor dice que fortalece lo que tienes dentro, pero ha habido otros pensadores que han teorizado al respecto. Y uno en específico, llamado Lord Acton, alguna vez escribió en una carta una frase que plantea una forma diferente de pensar a la del doctor. Lord Acton dijo: el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Él pensaba que cuanto más poder tenga alguien, más difícil es que permanezca ético. Estas dos formas diferentes de pensar son un pequeño debate que abordaré más adelante. Al día siguiente, Peggy lleva a Steve hasta un laboratorio. En el camino conversan un poco. Steve comparte que nunca ha sacado a bailar a una mujer porque está esperando la pareja perfecta, y ambos comparten un momento agradable. Finalmente llegan al laboratorio secreto donde se hará el proceso de transformar a Steve en un supersoldado. Howard Stark entra a supervisar todo y finalmente el proceso comienza. De por medio hay inyecciones y un suero especial. Steve grita de dolor, su cuerpo entero arde, pero aún así resiste y pide que continúe el experimento. Cuando la cámara que contenía a Steve Rogers se abre, la persona que sale es un hombre físicamente diferente. Ahora es musculoso, mucho más grande, resistente y con una mirada decidida. En el laboratorio todos celebran, pues las cosas han salido perfectas. Sin embargo, la celebración es interrumpida repentinamente, pues un hombre infiltrado, el agente alemán Heinz Krüger, activa una bomba, elimina al doctor Abraham, roba la última muestra del suero e intenta huir. Steve trata de atender al doctor, pero ya no hay nada que hacer. Este simplemente señala el pecho de Rogers y después muere. Steve no pierde más el tiempo y corre tras el agente alemán. Por momentos es muy torpe, pues aún no controla la fuerza y tamaño de su nuevo cuerpo. Aún así, lo da todo. Corre a pie por las calles de Brooklyn, esquiva autos, salta sobre taxis y hasta se mete a nadar al mar para alcanzar a Krüger, quien ya estaba por huir en un submarino. No obstante, la fuerza y determinación de Steve es mayor y consigue romper el cristal y sacar a Krüger del agua con una fuerza impresionante. Pero antes de que pueda interrogarlo, Krüger se autoelimina con una cápsula de cianuro, murmurando unas palabras que marcarán el rumbo de esta historia. Heil Hydra. Mientras tanto, Schmidt les muestra a los directivos del régimen sus avances respecto a la tecnología que desarrolla. Pero en esta demostración, Schmidt deja claro que ya no quiere ser un eslabón más del régimen alemán, sino que quiere encabezar su propio movimiento. Por esta razón, usa su arma energizada por el tercer acto para eliminar a los oficiales y directivos. Es tan poderosa que literalmente los evapora. Y después, los científicos que están del lado de Schmidt gritan Heil Hydra. De regreso a Nueva York, Peggy le cuenta a Steve que toda la esperanza de reproducir el programa está en su código genético. Pero ahora que ha muerto el doctor que encabezaba la misión, ya no hay nadie más que tenga los conocimientos necesarios para continuar, o al menos tardaría muchos años, por lo que de momento será el único supersoldado. El ejército también analiza los restos del submarino y se dan cuenta de que Hydra tiene tecnología mucho más avanzada, por lo que el coronel da la orden de comenzar operaciones de inmediato para desmantelar a la organización. Steve le dice al coronel que quiere ayudar, pero este solo responde: pedí un ejército y solo te tengo a ti. Y tú no eres suficiente. Rogers en verdad quiere ayudar a su país, así que un senador llamado Brandt ve una oportunidad en esto. No para mandarlo al campo de batalla, pero sí para convertirlo en un símbolo propagandístico. Y es de esta forma que nace Capitán América. Pero no de la forma en la que todos ya nos lo imaginamos, pues aquí no nace un héroe de guerra. Aquí presenciamos el nacimiento de un símbolo propagandístico. Es por esto que a Steve lo comienzan a vestir con un traje llamativo de estrellas y rayas, le dan un escudo de utilería y lo colocan sobre escenarios con luces, música y bailarinas. Comienza a recorrer ciudades
ciudades, animando al pueblo, vendiendo bonos de guerra y repitiendo líneas escritas para él en teatros por todo el país, donde hasta actúa golpeando a un Adolf falso para dar espectáculo. Lo interesante es que esta propaganda realmente resulta ser todo un éxito. En teatros de todo el país, los niños le aclaman, las mujeres lo besan para las portadas de revistas y los políticos lo usan como figura decorativa. Las coreografías son coloridas, los himnos patrióticos suenan fuerte y hasta actúa en cortos de cine donde se ven sus habilidades y la forma en la que pelea al lado de los soldados. Pero a pesar de que hay reconocimiento, nada de eso se siente real para Steve. A pesar de la fama y la atención del público, Steve se siente desconectado de todo. No lo reclutaron para posar frente a cámaras ni repetir líneas frente a multitudes. Él quería luchar, marcar una diferencia real, pero lo convirtieron en un espectáculo, un disfraz, un guión y un escudo de cartón. Todos lo ven como un héroe, pero él sabe que aún no ha hecho nada para merecer ese título. Y de hecho, los que verdaderamente están jugando la vida en el frente lo saben. Pues vemos que cuando va a campamentos de soldados, estos lo abuchean, lo que refuerza en Steve el sentimiento de que solo es un impostor. Es en ese mismo lugar donde Peggy habla con él para animarlo y decirle que él podría ser más que el papel de mono bailarín en el que lo están encasillando. Ya entendimos esta perspectiva de que la autoestima no es algo que nace solamente desde nosotros, ni algo que simplemente se elige de un momento y para siempre. La autoestima, como mencioné, es un producto relacional, es decir, se forma a partir de los vínculos y las miradas que nos construyen y del entorno en el que nos desarrollamos. Y estas cosas a lo largo de nuestra vida van dejando una huella sobre quién creemos que somos. Y una de las cosas más duras que puede pasarnos es sentir que no encajamos, que lo que somos, lo que tenemos o lo que podemos ofrecer no es suficiente. Pero para todos los que nos hemos sentido alguna vez de esa forma, me parece propio recordar que quizás el problema a veces no seamos nosotros, sino que a veces el problema pueden ser los ojos que nos miran. Y esos ojos que sí han sabido ver más allá en esta historia han sido los de el doctor y Peggy. Ambos han visto a Steve cuando nadie más lo hacía. Uno eligiéndolo por las cualidades que otros no valoraban y tocándole el pecho justo antes de morir, como si le recordara que ahí en el corazón es donde reside lo que importa. Y la otra hablándole en este momento de vacío donde Steve ya ha sido transformado físicamente, pero sigue sintiéndose insignificante. Y tal vez ellos lo hayan visto porque también supieron lo que era no encajar. Abraham no era un soldado ni un hombre de campo de batalla, sino un científico que decidió pelear por su país desde la investigación. O sea, un lugar que no suele reconocerse como heroico. Y por su parte, Peggy también se salió del molde de lo que en esa época se esperaba de una mujer. No se quedó en casa, no se conformó con el rol que la época reservaba para ella y entró a un mundo dominado por hombres, que probablemente no la veía como capaz. Y aún así, tomó un lugar. Por eso creo que lo que Peggy le dijo a Steve en el fondo fue que no se dejara reducir a lo que los demás han decidido que es. Y estas palabras han comenzado a recordarle a Steve la convicción de que merece actuar y de que merece existir más allá del disfraz. Y esto también no sucede en la vida real. Hay personas que llevan años con cualidades que nadie ha reconocido. Personas llenas de empatía, compromiso, ideas o talentos que nunca han tenido una oportunidad real de ser puestas en acción. Así que en esos casos quizás el problema sea el lugar donde han intentado desarrollarse y no necesariamente ellos mismos. Y si tú estás pasando por algo parecido, si sientes que nadie ve lo que llevas dentro o que aún no has tenido la oportunidad de mostrar tu valor, tranquilo. Quizás no significa que no lo merezcas. Quizás solo se trate de que aún no han llegado los ojos correctos. Pero esos ojos eventualmente aparecen. Alguien que sabe mirar. Y cuando eso pase, todo eso que hoy parece invisible nunca fue poco. Quizás solo estaba esperando ser visto por quienes saben ver. Durante la conversación, Peggy le revela una noticia que lo ha dejado a lado. En una reciente ofensiva de Hydra, muy cerca de ahí, enviaron a 200 soldados del batallón 107 y menos de 50 regresaron. El resto murieron o fueron capturados. ¿Y por qué esto es importante? Porque el batallón 107 es en el que estaba su mejor amigo, Bucky Barnes. Inmediatamente corre a hablar con el coronel Phillips exigiendo ver la lista de bajas. Pero el coronel lo rechaza con desprecio. Steve solo quiere saber si Bucky está vivo, pero el coronel no le da una respuesta clara. Le da a entender casi con indiferencia que probablemente murió como muchos otros. Ahí es donde Steve se harta. Entiende que si espera órdenes, jamás le permitirán hacer lo que realmente quiere, que es ayudar. Y es en ese punto cuando decide, sin permiso, armar su propio plan de rescate. Esa misma noche, sin autorización y con la ayuda de Peggy y Howard Stark, Steve aborda un avión rumbo a territorio enemigo. El plan es lanzarse solo detrás de las líneas enemigas, infiltrarse en una base de Hydra y rescatar a Bucky. Steve salta del avión, desciende en las montañas y se infiltra en la base escondido en un camión. Ahí descubre a decenas de soldados aliados forzados a fabricar armas. Sin que los soldados enemigos se den cuenta, Steve comienza a liberar celdas y estos mismos desatan una rebelión para poder escapar. Desde su sala de control, Schmidt observa el intruso que arrasa con sus hombres. Al ver su rostro, sonríe.
El Capitán América ha llegado. Sabiendo que posiblemente no pueda ganar esta pelea, activa la autodestrucción de la base. En medio del caos, Steve encuentra a Bucky maltratado pero vivo. Rogers lo libera y comienzan a huir. En su camino se topan con Schmidt y el Dr. Sola, pero Schmidt se arranca la piel del rostro, revelando que siempre usó una máscara y mostrando su rostro real, una calavera roja. Recordemos que también fue partícipe del programa de supersoldados, y de hecho el experimento sí funcionó en términos físicos. Schmidt ganó fuerza sobrehumana, velocidad y resistencia, pero recordemos que el suero también amplifica lo que hay en el interior de una persona. Y en el caso de Schmidt, eso era ambición desmedida, crueldad y megalomanía. Y como resultado, su cuerpo y rostro se deformaron, y desde entonces adoptó el nombre simbólico de Red Skull. Después de darse cuenta de esto, una lucha entre ambos se desata, pero Schmidt termina escapando con el Tesseracto y Sola huye por otro camino. Las explosiones aumentan, Steve y Bucky corren y afortunadamente ambos logran escapar. A la mañana siguiente, el coronel ve impresionado desde el campamento cómo todos los prisioneros de guerra vuelven con vida, con las armas confiscadas del ejército de Hydra y con Steve Rogers, el Capitán América, al frente de todos los soldados, quienes vitorean y agradecen al capitán. Aquí me parece un buen momento para retomar el tema de la dualidad entre Red Skull y Steve Rogers. Ya vimos que ambos fueron sometidos al mismo experimento, la fórmula del supersoldado. Pero el resultado fue radicalmente diferente. Uno se convirtió en alguien que quiere hacer el bien y el otro en un monstruo. Como mencioné antes, para mí el suero es una metáfora del poder. Y el poder, como dijo el doctor, magnifica lo que ya traes dentro, y por eso la misma sustancia o el mismo poder en manos distintas producen cosas diferentes. ¿Pero por qué? Porque hay hombres que usan el poder para el mal y otros como Steve Rogers que lo usan para el bien. Hay muchos factores que influyen, pero yo sinteticé 3 que creo que pueden ser muy importantes. El primero es la historia personal de cada uno y en cómo procesan sus experiencias dolorosas. Porque 2 personas pueden vivir exactamente lo mismo, pero lo que hacen con eso puede ser completamente diferente. Y eso suele tener que ver en parte con cómo fue moldeado su mundo psíquico, con los modelos que tuvieron, con la moral que desarrollaron a lo largo de su vida. Steve fue golpeado, burlado y excluido durante años, pero la forma en la que opera su mente, consciente o inconscientemente, no dejó que eso se volviera rencor. No proyectó su dolor hacia afuera, sino que al contrario lo convirtió en una brújula ética. Porque él sabe lo que se siente ser pequeño y estar solo, y justamente por eso jamás usaría su poder para alguien que viviera lo que él sufrió. En cambio, hay quienes viven lo mismo y cuando obtienen poder lo usan como una forma de venganza, como si buscaran devolverle al mundo todo lo que les dolió. Quieren tener el control para que nunca nadie vuelva a hacerlos sentir débiles. Y esa es, en parte, una de las causas de muchas vidas llenas de dolor que se transmite a otros. El poder como compensación de una herida que nunca se trabajó. El segundo elemento que podría marcar la diferencia es el tipo de deseo que mueve a cada persona. No todos quieren poder por las mismas razones. Schmidt lo busca para estar por encima, para ser temido y para controlar. Steve, en cambio, lo desea para servir, para proteger, para luchar por lo justo. Mientras uno busca gloria, el otro busca propósito. Mientras uno quiere ser admirado, el otro quiere ser útil. Y esa motivación, aunque no siempre sea visible desde afuera, es lo que a veces determina cómo se va a usar el poder cuando finalmente llegue. Y por último está la importancia de quién te valida y en qué momento. Muchas personas que se corrompen con el poder no están actuando desde maldad pura, sino desde una falta nunca reconocida. Desde una vida entera en la que sintieron que no valían y que no eran vistos y que tenían quizás que hacer ruido para existir. Entonces, cuando por fin tienen poder, lo usan para llenar ese vacío, para obligar al mundo a verlos. Pero a Steve ya lo habían visto antes. Abraham lo eligió por su corazón, no por su cuerpo. Peggy creyó en él antes de que fuera un símbolo. Y Bucky lo respetaba cuando no podía levantar ni una caja. Y eso le pudo haber dado a Steve una identidad no basada en el poder. Y sí, en parte quería entrar al ejército por validación, pero cuando tuvo este poder no lo hizo para vengarse de los que lo lastimaron, sino para demostrar que podía ayudar. Pues esa siempre fue su convicción antes del poder. Así que, en resumidas cuentas, Steve Rogers antes del suero era alguien que ya luchaba por los demás, alguien que no se rendía y que defendía lo justo y que sabía lo que era sentirse pequeño y quizás por eso jamás oprimía a otro. Y el suero solo le dio un cuerpo que estuviera a la altura de su corazón. Schmidt, en cambio, era todo lo contrario. Su deseo por el poder venía de un lugar oscuro, por lo que cuando llegó a él solo lo desnudó como el tirano que ya era. En la vida real muchas veces no conocemos del todo a las personas hasta que tienen poder, hasta que tienen algo que perder o algo que controlar. Y ahí vemos si el poder les permite cuidar o dominar. Así que, y retomando la frase, la idea inicial me parece que el poder absoluto no corrompe absolutamente, solo revela absolutamente quién eras desde antes de tenerlo. Tras este triunfo, Steve comienza a trabajar en una nueva ofensiva, identificar y desmantelar las fábricas de armas de Hydra distribuidas por toda Europa. Para eso se arma de un escuadrón especial, los Comandos Aulladores, un grupo pequeño pero extremadamente eficaz. Steve también le propone unirse a la misión de su amigo Bucky, diciendo algo como: ¿te gustaría seguir al Capitán América a las garras de la muerte? A lo que Bucky responde
grande? Claro que no, pero sí seguiré al debilucho de Brooklyn que era demasiado tonto como para huir de las peleas. Steve sonríe. Ahora el Capitán América es un símbolo admirado por todos, pero a veces esa admiración puede prestarse para cruzar la línea. En las oficinas del ejército, una oficial rubia se le acerca a Steve para agradecerle por sus actos heroicos y repentinamente le planta un beso. Steve se queda pasmado y justo en ese momento entra Peggy, quien ve esta escena. No dice nada al instante, pero su mirada lo dice todo. Decepción, enojo y sobre todo una punzada de tristeza. Hasta ese momento su vínculo con Steve había sido sutil pero con mucha tensión emocional. Un poco más tarde Howard Stark le entrega a Steve un nuevo escudo hecho de vibranium, un metal rarísimo que absorbe las vibraciones y que es prácticamente indestructible. Peggy ve la entrega del escudo y sin decir nada saca su pistola y le dispara 3 veces al escudo, probando su resistencia y descargando su tristeza. Pero bueno, Steve tiene asuntos mucho más importantes que atender. Una a una comienza a destruir las fábricas de Hydra y desmantelar su red de armas antes de que puedan usarlas contra el mundo. Cada misión es un golpe directo a Red Skull, quien comienza a frustrarse. Desde su base secreta observa cómo sus instalaciones caen una tras otra. Mientras tanto, en medio del caos de la guerra, Peggy empieza a notar que Steve constantemente observa una pequeña foto de ella cuidadosamente guardada entre sus cosas. Un gesto que, silenciosamente, dice que la aprecia, lo que conmueve a Peggy. En una misión importante, el equipo descubre la ubicación de un tren especial en movimiento utilizado por Hydra para transportar tecnología avanzada y personal clave. Entre ellos va el Dr. Sola. Steve y Bucky se lanzan a la misión. Saltan sobre el tren a toda velocidad, enfrentan a los guardias de Hydra y se abren paso por los vagones. Pero durante el enfrentamiento, un vagón se abre y Bucky sale proyectado hacia afuera. Consigue agarrarse de una pieza de metal mientras cuelga sobre un acantilado. Pero aunque Steve trata de salvarlo, no logra alcanzarlo y Bucky cae, desapareciendo entre la nieve. La muerte de su mejor amigo golpea a Steve con fuerza, pero también le da un nuevo motivo por el cual luchar. Tras capturar al Dr. Sola, durante la misión del tren, el ejército lo interroga y consiguen información clave. Red Skull planea un ataque masivo con tecnología avanzada impulsada por el Tesseracto y su objetivo es mucho más grande que cualquier frente de guerra. Quiere arrasar ciudades completas. Washington, Nueva York, Londres, entre muchas otras. Con esa información, el ejército logra localizar la última base secreta de Hydra. Es ahí donde Red Skull guarda su arma final. Una gigantesca nave de guerra. Una especie de bombardero volador capaz de lanzar bombas potenciadas por el Tesseracto en cualquier parte del mundo. Steve lidera la ofensiva final junto con los comandos aulladores y el coronel Phillips. En una embestida atacan la base. Entre disparos, explosiones y fuego cruzado, Steve logra infiltrarse. Red Skull, al ver que todo está perdido, decide huir en el bombardero para ejecutar personalmente su plan final de destrucción masiva. Pero antes de que la nave despegue, Steve, Peggy y el coronel Phillips roban uno de los autos de Hydra y lo conducen a toda velocidad para alcanzar a Red Skull. Cuando se acercan lo suficiente, Steve se prepara para saltar. Pero justo antes de que lo haga, Peggy lo detiene por un instante. Lo mira y sabiendo que este podría ser el último momento que tengan, le planta un beso a Rogers. Steve la mira por última vez y salta hacia el avión. Dentro del avión, Steve y Red Skull se enfrentan cara a cara. Es el clímax de toda la historia. Dos hombres que tomaron el mismo poder, pero eligieron caminos opuestos. Uno por la ambición y el desprecio por lo humano, el otro por el deseo de proteger. Durante la pelea, el Tesseracto queda expuesto. Al ser manipulado directamente por Red Skull, el cubo libera su verdadera energía. Un poder cósmico que no entiende de fronteras ni de voluntad humana. Se abre un portal interdimensional, una especie de ventana al universo, y en un instante, Red Skull es absorbido por él. No muere en el sentido tradicional, simplemente desaparece en un rayo de luz. El Tesseracto cae al suelo, atraviesa el fuselaje y cae al océano, perdiéndose en lo profundo del mar. Pero el avión aún está cargado con bombas y en ruta a Estados Unidos. Steve, consciente de que no puede detenerlo ni aterrizar sin activar los explosivos, toma la decisión más difícil de su vida. Llama a Peggy por radio. Su voz está serena, pero sabe que es una llamada para despedirse. Le dice que va a tener que estrellar el avión para salvar a millones. Peggy, del otro lado, contiene las lágrimas. Hablan de tener una cita en la que ella le puede enseñar a bailar, diciendo, vas a tener que darme ese baile. Mientras Steve mira la foto de la chica con la que siempre carga, responde, lo prometo. Y entonces la radio se corta. Steve estrella el avión en el Ártico, donde no puede hacerle daño a nadie. El Capitán América no muere en combate, sino en un acto de sacrificio absoluto. Solo, sin aplausos, salvando al mundo. Cuando terminé de ver esta película me dejó una sensación extraña. Desde el inicio dijimos que Steve Rogers no era que no valiera, sino que estaba siendo medido con una vara que no contemplaba sus verdaderas cualidades. La del contexto de guerra que creó el ideal masculino del momento que solo aplaudía lo visible, la fuerza, la estatura y la agresividad. Steve no encajaba ahí, pero más adelante en la historia, cuando finalmente adquirió fuerza física, uno podría pensar que entró en el juego de esa vara, que ahora sí valía porque se volvió grande, musculoso y fuerte. Pero ahí fue donde la historia se volvió
volvió más compleja e interesante. Porque cuando actuó, lideró y protegió, en realidad fue lo que siempre quiso hacer. Su valor sí comenzó a ser medido bajo los estándares tradicionales del heroísmo. Salvar vidas, liderar una ofensiva o ganar una batalla, pero al final de cuentas el que cambió no fue Steve, pero sí cambió la forma en que usó esa fuerza. Él no disparó sin pensar, no obedeció órdenes ciegamente y mucho menos buscó la gloria. Lideró desde la ética y desde el compromiso. Tanto fue así que no le importó que su historia de sacrificio y de servir al otro terminara sin gloria, sin ser visto y sabiendo que después de ese sacrificio no le esperarían aplausos ni reconocimiento, sino solo su propia muerte. En la vida real hay personas que pasan de ser rechazados por no encajar a ser valorados por lo que antes era ignorado. Pero en casos como el de Steve no es porque hayan cambiado esencialmente, sino porque sostuvieron lo que eran lo suficiente como para llegar a un punto donde ya no pudieron ser negados. Se entrenaron, crecieron y aprendieron a usar los códigos del sistema para adaptarlo a sus ambiciones y propósitos. Y eso no creo que los convierta en hipócritas, sino al contrario, a veces la única manera de cambiar una estructura es entrar en ella sin dejar que te trague. Y eso creo que fue lo que hizo Steve Rogers. Usó el traje, usó el escudo y la fuerza, sí, pero nunca dejó de ser el debilucho de Brooklyn que no sabía cuándo rendirse. Pero como muchos saben, la historia no termina aquí. Casi 70 años pasan y ahora vemos a un grupo de exploradores de S.H.I.E.L.D. atravesar el hielo en vehículos todoterreno. Uno de ellos detiene su paso y señala algo a lo lejos. Una especie de nave espacial casi totalmente enterrada bajo capas de hielo y tiempo. Rápidamente montan una operación. Rompen el hielo con maquinaria pesada y linternas. Lo que descubren los deja en silencio. Una gigantesca nave congelada oculta durante décadas. Alguien del equipo se adelanta y con reverencia quita la nieve de una superficie metálica y ahí está, un escudo. Pero no es cualquier escudo, este es un escudo inconfundible, redondo, de vibranium y con la estrella en el centro. El símbolo del Capitán América. Aunque nadie dice su nombre, todos lo saben, lo han encontrado. Es por eso que lo llevan hasta Nueva York, donde recrean un hospital de mediados de 1940. De pronto, Steve Rogers se despierta sobresaltado, respira agitado y mira a su alrededor. Hay una radio sonando, muebles de época e incluso un partido de béisbol por la radio. Pero algo no cuadra. Steve frunce el ceño porque reconoce ese partido que supuestamente está en vivo. Pero le parece muy extraño, pues ya lo escuchó antes, en 1941. Entonces entiende que algo está mal. Una mujer entra en la habitación, le sonríe intentando tranquilizarlo, pero Steve no lo permite. La confronta, le exige saber qué está pasando. Antes de que pueda recibir una respuesta, sale corriendo, empujando puertas, atravesando pasillos, hasta que finalmente llega al exterior. Pero no está en los años 40, está en pleno Times Square moderno, rodeado de pantallas digitales, anuncios brillantes, autos que nunca ha visto. El mundo ha cambiado y él se ha perdido casi un siglo de historia. En ese momento aparece Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D. Se le acerca con calma y le dice lo inevitable. Has estado dormido, Cap, por casi 70 años. Steve no dice nada por un momento. Mira en silencio el mundo que lo rodea. Asimila que perdió algo más importante que el tiempo. Perdió el baile que le prometió a Peggy. Y entonces, con la voz quebrada por una mezcla de melancolía y pérdida, solo alcanza a decir: tenía una cita. Este fue el primer relato y reflexiones de la historia de Steve Rogers, el Capitán América. Si quieres que relate el resto de su historia o incluso toda la saga del universo cinematográfico de Marvel, apoya este video con un like y un comentario. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.